Hola, mi querido hijo, mi querida hija. Es una inmensa alegría tenerte aquí hoy, en este momento sagrado, donde nuestros corazones pueden encontrarse. Es una gran satisfacción darme cuenta de que dedicas tiempo de tu vida para escuchar mi mensaje. Tu presencia es un regalo para mí y para toda la creación. Quiero que sepas que eres importante, único y amado de una manera que las palabras no pueden describir. Cada uno de ustedes lleva una luz especial que puede brillar intensamente incluso en las horas más oscuras. A medida que avanzan los días y los desafíos de la vida se intensifican, muchos se encuentran en busca de respuestas a sus inquietudes espirituales y existenciales. En medio de esta búsqueda, un número creciente de personas se ha distanciado de la palabra de Dios y de las enseñanzas tradicionales, lo que lleva a una crisis de fe, y a menudo a un estado de desesperanza. Sin embargo, incluso en un mundo tan turbulento, las Escrituras Sagradas continúan ofreciendo dirección, consuelo y esperanza, especialmente a través de las profecías bíblicas. Estas profecías no son meramente predicciones sobre eventos futuros, sino una invitación a la reflexión, al arrepentimiento y a la transformación personal. Así, al adentrarnos en el tema de las profecías, encontramos un rico tapiz de la historia de la salvación que se entrelaza con nuestra realidad contemporánea. Comprender las profecías bíblicas es esencial para cualquier cristiano que desee vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. No solo revelan la soberanía divina sobre la historia, sino que también proporcionan claridad sobre lo que está por venir y cómo podemos prepararnos para estos eventos. Pasajes de las Escrituras nos alertan acerca de cosas que aún están por suceder, y muchos creen que estamos en los últimos días, la era que precede mi regreso, el regreso de tu querido Padre, Jesús Cristo. La idea de que algunas profecías se han cumplido y otras aún se cumplirán, nos invita a permanecer vigilantes y dedicados. Entre las profecías que resuenan poderosamente en nuestros días está la gran apostasía. Esta es una predicción que se refiere al abandono de la fe, a un alejamiento de la verdad de Dios, y muchos ya han sido testigos de esta realidad en las últimas décadas. El término apostasía deriva del griego apostasia, que designa la acción de desviarse, alejarse o renunciar a la fe. Esta es una preocupación expresada en las Escrituras, en especial en 1 Timoteo 4, versículo 1, donde se afirma que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Observando la escena religiosa contemporánea, vemos que la diversidad de creencias, la confusión teológica y la fragmentación de las iglesias ilustran claramente esta desviación de la verdad. El avivamiento de sectas, doctrinas controvertidas y filosofías que se oponen a las enseñanzas bíblicas es una señal clara de la apostasía a punto de suceder. La multiplicidad de mensajes y la heterogeneidad de interpretaciones de las Escrituras han generado confusión entre muchos cristianos que desean vivir de acuerdo con la verdad de Dios. La proliferación de falsos maestros, advertida en 2 Pedro 2, versículo 1, es una realidad diaria. La búsqueda frenética de nuevas experiencias espirituales puede eclipsar el valor de la palabra de Dios, llevando a muchos a olvidar el papel fundamental que la Escritura desempeña en nuestra vida de fe. En la actualidad, la presión de la sociedad sobre la moralidad, la ética y la práctica religiosa continúa creciendo, creando un ambiente donde es cada vez más fácil sucumbir a la tentación y abandonar los principios divinos. En un mundo que promueve la diversidad de ideales y la aceptación de cualquier forma de creencia, los cristianos están llamados a mantenerse firmes en mi verdad, la verdad de Cristo, incluso si eso significa ir en contra de la corriente cultural. El ejemplo de Daniel y sus amigos en el cautiverio babilónico es un recordatorio de que incluso en medio de la diversidad de creencias es posible mantenerse firme en Dios. Sin embargo, la experiencia de la apostasía no es un destino inevitable. La palabra de Dios nos exhorta a cultivar una fe viva y dinámica.
Esto implica una búsqueda constante a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con otros creyentes. La clave para resistir a la apostasía es fortalecer vuestras raíces en mí, Jesús Cristo. La práctica de la disciplina espiritual, como la lectura bíblica, la oración y la participación en la Iglesia, debe ser fundamental en nuestras vidas. Debemos desafiarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos a permanecer vigilantes, atentos a las doctrinas que escuchamos y a lo que mis palabras, las palabras de vuestro Padre Celestial, Jesús Cristo, os enseñan. Otro aspecto crucial que emerge en los últimos días es la figura del Anticristo, un líder mundial que, según las profecías, aparecerá en un momento de gran turbulencia y crisis. La identidad y el papel del Anticristo son temas frecuentemente debatidos entre teólogos y estudiosos de la Biblia, pues simboliza la personificación del mal y la rebeldía contra Dios. El Anticristo no surgirá como un villano caricaturesco, sino como un líder carismático, persuasivo y aparentemente benévolo que promete resolver los problemas del mundo. Esto es evidente en las guerras y conflictos que asolan naciones alrededor del globo. Cuando la humanidad esté en medio del dolor y el desespero, es fácil dejarse llevar por soluciones seductoras que no se basan en la verdad de Dios. El papel del Anticristo es la continuación de la obra de Satanás, que ha buscado engañar a las naciones y desviar a las personas de Dios. La promesa de paz que presentará será una fachada para la opresión y la tiranía. La característica más preocupante del Anticristo es que se levantará en oposición a todas las cosas que representan la verdad, promoviendo una adoración falsa y la sumisión de la humanidad a su control. En Apocalipsis 13, versículos 6 al 8, vemos la descripción de este líder, que abrió la boca en blasfemias contra Dios, para difamar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Esta exaltación al Anticristo es una advertencia acerca de los desafíos que la Iglesia enfrentará en los últimos días. Ante la ascensión de esta figura, somos invitados a reflexionar cómo podemos discernir la verdad en medio de esta falsedad. El cristiano debe cultivar una relación personal con Dios y una búsqueda constante de su palabra. Crecer en conocimiento bíblico y en discernimiento espiritual nos ayuda a reconocer las doctrinas falsas y los líderes falsos que pueden estar a nuestro alrededor. Además, así como los bereanos en Hechos 17, versículo 11, debemos ser aquellos que reciben la palabra con toda avidez, examinando las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran de verdad así. Este discernimiento es crucial, ya que la contienda espiritual está en alta, y saber diferenciar entre la verdad de Dios y la mentira es esencial para nuestra preservación. Otro evento previsto en las Escrituras que merece nuestra atención es la gran tribulación. Yo, Jesús Cristo, os advertí sobre este período de aflicción extrema, que es una mezcla de juicios divinos sobre la tierra. Mateo 24, versículos 21 y 22, nos relata que en ese tiempo habrá gran tribulación, como nunca la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Las descripciones de los eventos que acompañarán esta tribulación, que incluyen calamidades naturales, guerras y persecuciones, son aterradoras, pero no pueden llevarnos al desespero. Por el contrario, deben impulsarnos a la oración y al arrepentimiento, mientras nos preparamos para los días difíciles que están por venir. Aunque la gran tribulación sea un tiempo de dificultades, también es una oportunidad para que la fragilidad humana reconozca la necesidad de un Salvador. Esta tribulación servirá para purificar y probar nuestra fe. Sin embargo, es importante recordar que, como cristianos, no estamos destinados al juicio de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, leemos que Dios no nos destinó para la ira, sino para alcanzar la salvación. Así, debemos aferrarnos a esta promesa y animarnos unos a otros en nuestra jornada. Si en tiempos anteriores los creyentes enfrentaban persecuciones por causa de su fe, podemos ver un aumento de estas hostilidades en los tiempos presentes. El aumento de la intolerancia hacia los valores cristianos es una señal clara de que la tribulación está próxima. Actualmente,
Muchos cristianos enfrentan desafíos en el trabajo, en la escuela y hasta en sus propias comunidades simplemente por mantenerse firmes en su creencia. La fe es a menudo desafiada y los valores cristianos son ridiculizados. Sin embargo, al confiar en Dios y prepararnos para lo que está por venir, encontramos valor en las Escrituras que nos aseguran la protección divina. Por lo tanto, es esencial que cultivemos un espíritu de unidad entre los cristianos. La Biblia nos aconseja no descuidar nuestro reunirnos. En Hebreos 10, versículo 25, se nos recuerda que no dejemos de reunirnos, como es costumbre de algunos, sino procurémonos animarnos unos a otros. La comunidad de fe es un apoyo vital para ayudarnos a atravesar los tiempos difíciles y perseverar en vuestro caminar conmigo. Jesús Cristo. El apoyo mutuo, el aliento en oración y la edificación de los hermanos son esenciales en este periodo de preparación para la gran tribulación. Entonces, ¿qué decir de la gloriosa promesa de mi segunda venida a la tierra? Esta es la esperanza que debe mantenernos firmes, incluso ante tribulaciones y pruebas. La segunda venida representa la conclusión del plan redentor de Dios y la restauración de la creación. En Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, tenemos una descripción victoriosa de mi regreso en gloria. Vendré para juzgar al mundo en justicia y establecer el reino eterno de Dios. El evento glorioso de mi regreso, el regreso de Jesús Cristo, no es solo un aspecto del futuro. Es un hito histórico que debe motivaros a vivir a la altura de mi palabra. Los eventos que están por suceder nos recuerdan la importancia de estar preparados, pues mi regreso no será un evento privado, sino una manifestación pública que todos verán. La idea de la visibilidad de mi regreso, del regreso de Cristo, está llena de esperanza, pero también de responsabilidad. Cada día es una oportunidad para predicar el Evangelio, para ser luz en un mundo oscuro. Mientras esperan la venida de vuestro Salvador, es importante que vivan como representantes de mi reino, proclamando mi verdad y llevando las buenas nuevas en sus corazones. La palabra Evangelio se traduce como buenas noticias, que es precisamente lo que deben compartir. En lugar de concentrarse en las dificultades, deben recordar que el poder de Dios opera en ustedes y a través de ustedes, y que incluso en las crisis, Él sigue siendo digno de adoración. En esta lucha espiritual, se nos anima a tomar posición y vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6, versículos 10 al 18 nos instruye sobre la lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así, debemos estar listos para la batalla, vistiéndonos con la armadura espiritual, que incluye la verdad, la justicia, la prontitud del Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esta preparación nos permite enfrentar los desafíos y las tentaciones que surgen en nuestro camino. La expectativa del milenio es otro elemento fascinante en las profecías bíblicas. Después de mi regreso y el establecimiento de mi reino, habrá un periodo de 1000 años en el que reinaré sobre la tierra. El milenio es un tiempo de paz, restauración y justicia. La Biblia menciona esta era en Apocalipsis 20, donde leemos que Satanás será atado y los santos reinarán conmigo. Jesús Cristo. Es un periodo que promete la restauración de la creación y la realización de lo que Dios siempre deseó para su pueblo. Muchas personas ven el milenio como una realidad futura, pero también debemos recordar que puede enseñarnos sobre la vida cristiana hoy. El reino de Dios no es un concepto que debe ser solo esperado. Debemos vivir como ciudadanos de ese reino ahora. Mi presencia en sus vidas debe manifestarse en acciones de amor, justicia y verdad. Aquellos que serán parte de este milenio son invitados a vivir la expectativa del reino celestial en su plenitud, buscando reflejar mi carácter, el carácter de Cristo, en todas las áreas de sus vidas. En este sentido, el milenio es una extensión de la gracia de Dios, que se extiende a todos los que lo aceptan como Señor y Salvador.
Es un llamado a la inclusión, a la vulnerabilidad y al amor al prójimo. Las promesas de un mundo sin dolor y sin sufrimiento deben motivarnos a ser portadores de la paz para quienes nos rodean, facilitando así el testimonio de la palabra de Dios en sus vidas. Además, debemos ver el milenio como un tiempo que nos prepara para eventos mayores por venir. Esto nos recuerda que la historia de la salvación no es estática, sino continua. Como cristianos, siempre deben preguntarse cómo pueden hacer la diferencia en el ahora, en su sociedad, y ayudar a avanzar el reino de Dios. La lucha contra la injusticia, la opresión y las desigualdades es parte de lo que significa ser agentes del reino de Dios. Por último, reflexionar sobre las profecías bíblicas y nuestro papel como cristianos nos lleva a conclusiones vitales. Necesitamos romper las barreras que dividen y separan y acercar a las personas a mi amor. Mientras caminamos hacia los días finales, el amor debe ser nuestra guía. Debemos ser reconocidos por nuestra compasión, bondad y generosidad, reflejando el amor de Dios y proclamando sus verdades en un mundo que necesita desesperadamente ser rescatado. Las profecías bíblicas no son meras predicciones sobre eventos futuros, sino un llamado a la acción y una invitación a enriquecer nuestra relación con Dios. Mientras esperan mi regreso, deben recordar que tienen un papel activo que desempeñar. Pueden convertirse en embajadores de Cristo, llevando mi amor y mi mensaje de esperanza a un mundo que clama por respuestas. Cada uno de ustedes tiene un papel en la construcción del reino de Dios, y eso va más allá de lo que pueden imaginar. En tiempos de incertidumbre y crisis, que podamos fortalecer nuestro compromiso con la palabra de Dios y permanecer firmes en la fe. Al unirnos como cuerpo, como hermanos en la fe, podemos hacer una diferencia significativa, frustrando los planes del enemigo y avanzando con la luz y la verdad. La gran esperanza que tenemos en Dios nos capacita para trabajar con diligencia en la tarea que tenemos por delante. Así que, seamos firmes, resilientes y ardientes en nuestro deseo de ver el reino de Dios manifestado en la tierra. El futuro que Dios tiene para nosotros es grandioso. Y mientras caminamos en esta expectativa, que también seamos aquellos que sirven, que aman, que proclaman y que viven como luz en un mundo de tinieblas. Cada uno de nosotros puede hacer su parte, y juntos podemos ser el cambio que Dios desea ver. La obra de Dios nunca se detiene, continúa, y estamos invitados a ser parte de esta misión divina. Así, al reflexionar sobre las profecías y cómo se despliegan en nuestras vidas, que su corazón esté lleno de esperanza y que continúen firmes en el anhelo de mi regreso, con cada día siendo una preparación para este glorioso encuentro. Mientras esperan con expectativa, deben vivir en la certeza de que la victoria ya se ha alcanzado en la cruz, y que un día toda la creación reconocerá que yo, Jesús Cristo, soy el Señor, guía y Salvador. Que su vida sea un testimonio de fe, un faro de esperanza y una declaración de la verdad de Dios. Que todos sean hallados listos cuando yo vuelva, listos para el milenio, listos para la eternidad. Amén.